siempre son necesarios los cambios, ¿no? Sí, El tema es qué son cambios. ¿Qué son cambios? Por cambiar se puede cambiar, pero sí. ¿cuál es, qué es lo que querés cambiar? ¿Y qué son los necesarios? ¿Cuáles son los necesarios? Claro. Para eso vamos a hablar con Guillermo Franchi, que integra este nuevo partido político, que es un poco la decisión de Un Solo Uruguay, ¿verdad? La gente que decidió hacer política de Un Solo Uruguay es una especie de rama que se abre hacia la política. Buen día, Franchi, ¿cómo le va? Buen día, Fole, un gusto. Igual. ¿Cómo se viene sintiendo ahora que integra la casta, por decirlo, para parecernos a los argentinos? Bueno, todavía no, porque estamos a la espera de la resolución de la Corte para está ahí, como ya partido político. Sí, está todo presentado, inclusive un rechazo de firmas que tuvimos muy alto, del 30%, ya se presentaron nuevamente y se le dejó un margen como para que no haya más problemas y bueno, y los estatutos y todas esas cuestiones, está todo presentado, esperando ahí la resolución. ¿Y cuáles son los cambios que ustedes plantean? Bueno, básicamente, a ver, hay en varios temas, pero le voy a hablar de lo que sería quizás el principal. Básicamente es la reducción del sobredimensionamiento que tiene el Estado uruguayo. Ajá, reforma del Estado. Sobre todo, en aquello que es toda la estructura política que tiene, todo lo que es los cargos dirigenciales de designación política, que realmente nos parece un exceso, tanto en las empresas públicas como a nivel de ministerios y direcciones y institutos de todo tipo que hay, que bueno, realmente está desmedido con respecto en relación a la población y al tamaño territorial del Uruguay, y bueno, a fin de poder achicar el endémico déficit fiscal, empezar a reducir ahí, ¿no? Todo lo que son esas cantidades de direcciones y directores y secretarios y gerentes y etcétera, que hay, que realmente durante mucho tiempo se nos dijo que no mueve la aguja, pero nosotros creemos que sí, estamos convencidos que sí, y bueno, ya le digo, el déficit fiscal es un problema enorme, que se lo compara contra el PBI, pero si se lo compara contra los ingresos del Estado y los egresos del Estado, ronda el 20%, o sea, hay un 20% de faltante de dinero mes a mes o año a año. Bueno, que hay que empezar a corregirlo para no llegar a situaciones como las que tuvimos en 2002 o como las que han tenido algunos vecinos ahora recientemente, ¿no? Ustedes critican la política económica de este gobierno, ¿no? Hablan de atraso cambiario de un 20%, inflación en dólares, inflación en pesos, ineficiencia. De lo que ustedes planteaban cuando estaban en Un Solo Uruguay, ¿este gobierno logró cambiar algo? No, absolutamente nada. El problema es que se sigue arrastrando la misma lógica económica, por lo que le decía recién, o sea, como el déficit fiscal no se logra batir nunca, además el crecimiento del gasto del Estado ha sido sideral. Estamos hablando que el gobierno necesita año a año 22.000 millones de dólares para funcionar. Sí, 22.000 millones de dólares, es una platita, ¿no? 22.000 es una exageración, ¿no? Y bueno, como por lo que le decía, como el 20% de esos 22.000 millones de dólares no se logra recaudar a través de los impuestos, obviamente eso se cubre con deuda, y la deuda genera el costo de la deuda, o sea, el pago de los intereses. Entonces estamos en una calecita que realmente se ha puesto muy peligrosa, porque mientras las calificadoras de riesgos nos sigan mejorando la nota, vamos bien, pero el problema está cuando realmente eso se corte, como pasó, por ejemplo, en 2008, que fue por poco tiempo, pero por una situación totalmente externa, se cortaron los créditos, y bueno, y acuérdese el 2002, y el 2001 y 2002, todos los problemas que hubieron justamente por faltante de crédito. Con respecto al atraso cambiario, bueno, sí, claro que lo criticamos, porque es una forma de subsidiar a un bien de cambio que tiene Uruguay, que es el dólar, a través de sus exportaciones, y alguien está poniendo la diferencia, eso no hay duda, y lo está poniendo básicamente todos aquellos que son rehenes de percibir sus ingresos en dólares, sea el turismo, sean los exportadores de bienes y servicios.
Pero los exportadores también se quejan. Los exportadores también se quejan del atraso cambiario. Y por supuesto, ¿cómo no se van a quejar si directamente les pega a ellos? ¿Y quién gana? ¿Quién está ganando con el atraso cambiario? Y bueno, yo creo que no se trata de ver quién gana y quién pierde, porque si no sería... ¿Pero por qué el gobierno lo hace si todos pierden? No todos pierden, ganan todos aquellos. La recuperación del salario real se ha dado básicamente a través de, a través de la mejora para todos los asalariados en el valor del dólar. Usted no se olvide que en el IPC hay un montón de artículos, llamémosle, que integran el cálculo del IPC, que son en dólares, ¿no? Variables. Todo lo que es importado, sí. Exactamente. Los economistas le dicen variables, sí. Bueno, sí, yo no soy economista, yo tampoco. Pero está claro que el tema económico en Uruguay merece un ajuste, porque estamos transitando una situación peligrosa. A ver, nosotros pensemos en esto: el nivel de endeudamiento per cápita de Uruguay es más del doble que el de Argentina. O sea, cuando las elecciones pasadas en Argentina, la deuda neta argentina eran 430.000 millones de dólares, eso da más o menos unos 8.000 dólares per cápita, y acá son 70.000 millones de dólares, da más de 22.000 dólares per cápita. O sea, estamos en un riesgo de ajuste, además, que nunca lo hace el Estado. O sea, todos los ajustes siempre van a caer sobre la población, sobre el trabajador, sobre todo, que es al que más le pega. Entonces, llamémosle a través de los impuestos como el IRPF o el IRAE o el IMEVA o cualquiera de los impuestos, lo que le decía, la situación es peligrosa, el atraso cambiario es perjudicial porque le resta competitividad a Uruguay, además de tener una inflación en dólares, que lo explicamos ahí en esa publicación en Twitter, ahí, que es, si uno compara la cotización de la UI, que ajusta por IPC, entre otras, pero con respecto al valor del dólar en un año se perdió un 7,8%. El atraso cambiario comparado con otras economías del mundo y de la región está en el 20%. Además, obviamente, súmale la inflación en pesos en el entorno del 5,1%. Entonces, todo eso es competitividad que se pierde en un país que sí o sí tiene que exportar, porque produce mucho más de lo que abarca o copa el consumo interno. Entonces, claramente eso le está pegando a todos los exportadores y a todas las empresas que tienen que volcar a través de los exportadores, porque no hay productores que exporten directamente, sino que es a través de las empresas al mercado internacional. Franchi, ayer estaba la Expo Activa y uno no escuchó reclamos contra el gobierno, o sea, un momento ideal como para reclamar, porque si hay un problema, el sector agropecuario también está en problemas, pero uno no escuchó, mucha camaradería, mucho diálogo. Mucho abrazo, pero no están los reclamos ahí. Falta fuerza del sector agropecuario, ¿qué pasa? Y bueno, lo que pasa es que, a ver, yo le puedo hablar de lo que fue hacer los reclamos desde la sociedad y no desde adentro del sistema político. Nosotros pasamos 6 años reclamando por esto que le comentaba y por muchas cosas más, y el sistema político ni siquiera tuvo una devolución con nosotros con respecto a los reclamos y a las propuestas. Ni siquiera se nos contestó. Tuvimos respuesta de que, a ver, por algunos dirigentes de los más renombrados, de todos los sectores, diciendo que los políticos discuten entre políticos, que los políticos discuten con aquellos que tienen capacidad de votar o de tomar decisiones. Bueno, entonces fue una especie de obligación armar una estructura, un partido político y tratar de que no se va a la discusión de los problemas que le pegan día a día a todo el que produce y a todo el que comercia y a todo el que brinda servicios acá en Uruguay, ¿no? Para usted deberían haber estado todos los precandidatos en la Expo Activa ayer. Bueno, pero el problema que tenemos es que la Corte todavía no nos ha dado el ok. Entonces, por eso no participamos ayer, porque en realidad somos respetuosos de las normas y esperemos a que la Corte nos habilite para salir a la cancha con toda la propuesta y con toda la crítica y con toda la propuesta de cambio, ¿no? ¿Y fracasó un solo Uruguay entonces? Yo le puedo hablar por mí. Yo fracasé rotundamente en intentar de que los gobiernos de turno, tanto el de Tabaré Vázquez
en aquellas mesas de trabajo. Y este gobierno actual, yo fracasé en intentar llevar la discusión de los problemas reales económicos de las empresas. Y cuando hablo de las empresas, no estoy hablando de los grandes empresarios, que la cultura acá nos ha llevado a eso en Uruguay. Pensemos que el 97% de las empresas del Uruguay son pymes, pequeñas y medianas empresas. A ver, el que tiene un kiosco, el que tiene una panadería, el que tiene una tienda. Entonces, a ver, tenemos problemas de todo tipo, tenemos costos fijos en la actividad comercial, por ejemplo, en la tarifa de luz, en la tarifa de agua, que triplican y cuatriplican el costo de esas mismas tarifas a nivel comercial. Le puedo poner un ejemplo, yo que sé, una tienda paga por mes 8 o 9 mil pesos de agua, cuando en realidad no utiliza el agua para producir. Y esas son las cuestiones que van quitando sustentabilidad a las empresas, sí. Visión de futuro, visión de generar más puestos de trabajo, de crecimiento. El otro día miraba un artículo en la prensa de que cada 5 empresas que se crean en Uruguay, 3 desaparecen en menos de 2 años. Bueno, ahí, está claro, porque es muy difícil arriesgar en un país donde las reglas económicas no están claras. Por ejemplo, con esto que le decía del atraso cambiario, no es más que un subsidio al tipo de cambio. ¿Qué hay piensa? Mucha gente, obviamente, que se beneficia, y permítame un segundo, hay mucha gente que se beneficia, obviamente, todos los que perciben sus haberes en pesos se benefician del atraso cambiario, porque perciben más dólares con respecto a lo que ganan, pero lo que está mal, y por eso yo le digo que no es un problema de quién gana y quién pierde, lo que está mal es que eso es ficticio o es inducido por las políticas económicas a través del endeudamiento en pesos, a través es irreal. de la regulación monetaria. En el fondo es irreal, claro. Es ficticio. Hay gente obligada a subsidiar el tipo de cambio. Quiero preguntarle Entonces, toda la gente aquella que, y termino con esto, sí. Toda la gente aquella que hoy dice, no, está bien el tipo de cambio porque nos favorece. Bueno, yo lo que le pregunto es, ya que es ficticio el atraso cambiario, pensemos qué pasaría si a un gobierno se le ocurre ficticiamente tener un adelanto cambiario. O sea, ahí sería el caso inverso, o sea, toda la población, todos los asalariados, los jubilados, toda la gente que percibe sus haberes en pesos estaría subsidiando a los exportadores, a los productores. O sea, acá el tema se trata de eliminar ese subsidio cruzado y transparentar, porque además, como le decía, el dólar no es un producto uruguayo, es un bien de cambio de las exportaciones. Tener incidencia sobre eso realmente es riesgoso y puede llegar a generar un problema grave a la economía. Entonces, ahí es donde está el tema. O sea, tratar de no incidir, de no llevar a un valor ficticio del tipo de cambio real, que tendría que ser el que se da a nivel mundial. Bien, le quiero preguntar antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué opina Franchi o qué opina por los cambios necesarios, que es un nombre muy largo, va a tener que acortar por los cambios o va a tener que hacer algún corte ahí? PCN, ¿qué opina el PCN del caso Minerva y los frigoríficos, del conflicto lácteo que vamos a tener, de la escasez de productos lácteos que ya se vienen por una situación sindical, cuando la empresa dice que los salarios son muy altos o son altos? ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, a ver, está claro que Uruguay se debe un debate en cuanto a las leyes que regulan el mercado laboral, y las condiciones. Ahí tiene que haber un debate. Con respecto a la concentración de las industrias, de los grandes grupos estos multinacionales que vienen copando la industria nacional, y algunos nacionales también, yo le diría, a ver, el caso de Minerva obviamente es preocupante, toda la concentración, lo único que puede, y todos los monopolios, lo único que puede traer es perjuicio para el consumidor y para el productor. Pero pensemos que, a ver, la lechería es absolutamente concentrada, oligopólica, pero básicamente monopólica. Hay una sola empresa que industrializa el 80% de la leche de todo el Uruguay. Pensemos en la concentración de la industria. Después de 30 años de subsidios al sector forestal para que los productores pudiesen hacer plantaciones de eucaliptus, eso terminó en 2 multinacionales, en una básicamente, donde no solo monopolizaron la industria, sino también la plantación y el esfuerzo de todos los uruguayos, que terminó
sea, todos esos 30 y pico de años de subsidio en efectivo que le puso usted, Fole y su compañero, hoy lo gozan dos multinacionales, como son UPM y Montes del Plata. Pensemos en el caso de Ambev, un monopolio. Pensemos en el caso de la cebada, por ejemplo, la plantación de cebada, absolutamente monopólica. Entonces, claro. Pensemos en el caso de la producción de biocombustible, absolutamente monopólica y paraestatal, vamos a decir así. En el caso de Alur, está prohibido que un productor pueda producir biocombustibles. O sea, hay muchos monopolios y oligopolios en Uruguay. El caso Minerva es un caso emblemático que obviamente pone en riesgo al sector más importante de la economía nacional, o a uno de los más importantes de la economía nacional, pero pensemos en el resto de los monopolios, o sea, discutamos todo, porque acá la tendencia ha sido a que todo se monopolice o se concentre en muy pocas manos, llevando perjuicio directamente a la gente, ¿no? Por los precios de venta y además por los precios que pagan los productos y las condiciones en las que comercializan, que obviamente las definen solamente ellos, ¿no? Bueno, Franchi, cuando la Corte Electoral le dé bandera de largada, cuando usted abandone las gateras y decida cómo van a hacer esta campaña electoral, dónde se van a presentar, qué tipo de campaña van a hacer, nos gustaría hablar de nuevo con usted para ver un poco cómo llevan todos estos temas y cómo da vuelta el fracaso con un solo Uruguay, ahora con un partido político en el diálogo con los políticos. Así que lo vamos a volver a convocar. Le agradezco, y voy a estar a las órdenes. Obviamente van a estar enterados cuando eso suceda. Esperemos que sea lo más pronto posible. Y yo reitero, no fue el fracaso de un movimiento social, yo me lo asumo como un fracaso personal, en tratar de llevar esa discusión o las discusiones productivas y de empleo y de generación y de empresas fuertes al sistema político. Y bueno, obviamente que vamos a tener propuestas sobre todos estos temas, pero como le decía, el eje está en el abatimiento del déficit fiscal a fin de poder llevarle alivio a través de los impuestos a la gente. O sea, el objetivo es que la gente, dejar del cliché ese que tenemos asumido de que Uruguay es un país caro, bueno, eso lo único que genera son perjuicios para el consumidor, para el productor, para todos. Entonces, acá lo que hay que, para el que labura y para el que da laburo, hay que tratar de abatir el déficit fiscal, reducir el Estado a algo lógico y tratar de que con esas medidas se lleve alivio fiscal a la gente y que lo que percibe mes a mes le sea más beneficioso y tenga más holgura, ¿no? Bien. Guillermo Franchi, integrante de este Nobel Partido Político por los Cambios Necesarios, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes, siempre cuando quieran.